El anticristo y cristiano. He escuchado una cantidad de enseñanzas y gente de mucho respeto y de mucha credibilidad, pero cuando nos traen estos temas y que todos vemos que se van se van lanza en ristre contra una sola enseñanza o dogma o iglesia o como le quieran decir, nosotros vemos que hay una cuestión que se llama anticristo y cristiano y que muchas veces todos los cristianos se están portando realmente como un anticristo y que de cristianos no tienen nada porque el simple hecho de estar criticando y viendo de que son los dueños de la verdad absoluta y ya los demás sin hacer un sondeo profundo están siendo anticristianos, porque realmente cuando todo este poco de grupúsculos nacen, que se conocen como grupos religiosos que nacieron después de que nacen y se recogen como Biblia algunos libros, porque todavía era en el año 300 y pico, no existía una Biblia realmente como existe como hoy, existían libros regados, solamente los judíos mantienen estos libros y ellos sin embargo no tienen en sus libros, tienen los libros cristianos, sencillamente porque ellos solamente tienen la ley, la Torá. Y si existe realmente algún anticristo, este anticristo no puede ser nunca ningún papa de los 200 y pico. ¿Cuál de ellos? De los 200 y pico. Ni siquiera Epifanio Antioquio, que hizo beber sangre y sacrificó cerdas en el templo de Dios y le hizo tomar la sangre a los judíos. Ni siquiera ese es anticristo. El anticristo ni siquiera es Vespuciano, que a través de su hijo, en la época de Tito, años 70, destruyó el último templo, el de Jerusalén. Ni siquiera es Pilato, ni Herodes, a quien llamaban Mesías, ni Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia y que llevó esclavos en el cautiverio de Babilonia y coloca a Daniel, que solamente a través de Daniel podemos interpretar estas cuestiones del anticristo. Y Daniel era de buena familia y celoso de las costumbres del pueblo judío, pueblo santo hasta en el estómago. Hoy en día vemos un tipo en un púlpito que dice que yo que puñaleé a una vieja para quitarle para la droga y robé y maté y bailaba en tanga en un burdel y me agarraban las nalgas y me perforaban con el dedo. Bueno, y ahora conocí al Cristo y entonces ahora hay que pagarle porque dejó de fumar marihuana, dejó hay que darle diezmo porque dejó de fumar marihuana, dejó de robar, de ser ratero, robarse las carteras en las esquinas. Entonces toda esta gente nos trae unos métodos de su grupúsculo religioso y de sus intereses. Así sucedió en el siglo XIII, XII, XV, cuando nace el protestantismo. Que el protestantismo nació como aliado de determinados reyes que necesitaban históricamente pasar a otra forma de subordinación y a otra forma de libertad, se puede decir, de desprendimiento, porque lo exigía la historia. Babilonia es cierto que cayó. Ahí cayó Babilonia y sin embargo a este rey le decían que era Mesías. Y Herodes, que fundó a Cesarea Marítima, una ciudad con hipódromos, con sauna, con templos, con acueducto y alcantarillado. Una ciudad de 100.000 habitantes, Cesarea Marítima. Y a este Herodes, a esta familia herodiana también la llamaban, que es una tetrarquía. Hasta el último lo llamaron que era un Mesías porque le metió el acueducto allá a Israel. Y lo preferían más que al Cristo y que a cualquiera de los profetas y todas esas cuestiones. El profeta Daniel pertenece a los libros hagiógrafos. Este escritor lo escribió prácticamente el libro de Daniel cuando estuvo en el cautiverio de Babilonia, allá en el 536 antes de la era cristiana, y abarca un tiempo del 618 al 538 antes de la era cristiana. Entonces se van realmente, lanzan ristre contra el catolicismo. Yo no estoy defendiendo el catolicismo, como no defiendo a ningún porque no lo confundo con marxismo, ni confundo a Cristo con cristianos. Cristo no fundó ningún cristianismo. Los cristianismos se crearon ellos mismos. Fueron perseguidos, tenidos como la secta, porque era una secta perseguida.
Lo más abominable que había podía ser un cristiano. Una gallina podía valer más que un cristiano. Entonces no era culpa de la iglesia porque todavía no existía iglesia católica cuando esa época. En Babilonia hoy en día hay grandes ciudades, por allá están Irak, está allá en Mesopotamia, Irán, Irak, grandes ciudades ocupan y ahí están todavía y sin embargo en la Biblia dice que no quedará de nada y hay grandes ciudades. Todavía pasan por ahí ciertos ríos bíblicos. Entonces, si no lo dice la Biblia, entonces no es verdad. La Biblia no dice la palabra moto, ni carremula, ni nada de esas cosas, y porque no lo diga no es verdad. Dios va cabalgando, como dije en una clase, va cabalgando con la historia de la humanidad. Aparece entonces la Biblia, aparece la famosa cuestión de Constantino, dejan de perseguirlo. Pero hoy en día todos se van, lancen ristre, el que dejó de robar, el que dijo que hay que pagarle ahora porque dejó de robar y dejó de fumar marihuana, hay que pagarle, hay que darle el 10%, hay que darle no sé qué vaina. No son Melquisedec. Ni tampoco estamos llevando por nuestros pecados tortolitas al templo para pagar por tortola para que se nos quiten los pecados. Hubo un Cristo, no hay que confundirlo con cristiano. Yo hablaré sobre los cristianos y el Cristo más adelante. Ahora estoy interesado mucho en la cuestión de que he ido a hablar del anticristo. Nosotros sabemos que hay ortodoxos, protestantes, pentecostales, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, monjitas, cada uno tiene una metodología y nos trae una cantidad de cosas según el interés propio y la metodología de sus cuestiones. Realmente ser cristiano es ser portador de Cristo, ser otro Cristo. Cosa muy diferente que usted llegue a ser otro Cristo. Ya Cristo hubo uno solo. Si quiere vaya a Gálatas 2:20. Pero también nos dice que es vivir en Cristo, en su única iglesia. Y Cristo vivir en ti, en tu corazón, por la gracia de Dios. Y Cristo no era ningún burgués, ni ningún imperialista, ni era nada. Y usted sí tiene unas 4 puertas y un poco de edificio desde que penetró el protestantismo en Estados Unidos y se hace aliado de las masacres que están sucediendo en Tierra Santa. Se hacen aliados y bendicen. Y miran como castigo de Dios y del demonio a los que son pobres, humildes como Cristo. Y ustedes sí son bendecidos. Entonces se van en lanza en ristre a través de la cuestión del anticristo, hablando de que el libro de Daniel realmente y el de Apocalipsis, que es simbología, se escribe cuando ya este hombre Juan tiene 99, 100 años. Ya. Y también eso tiene sus cláusulas y sus cuestiones. Eso se escribe, todavía no existe ningún papa ni nada. Por lo tanto, el anticristo no puede ser ni Vespuciano, ni Epifanio Antioquio, que sacrificó cerdas en el lugar santísimo. Y en el lugar santo destruyó y pateó el lugar santísimo. Y dijo que ahí no había ningún Dios. Y luego vino y sacrificó cerdas en la mesa de sacrificio del templo. Y le hizo tomar la sangre y pasó a cuchillo a más de 100,000. Y sin embargo este no es el anticristo. Entonces, ¿cuál de los papas? Ahora, dice que el anticristo, dice la Sagrada Escritura, se sentará en el trono de Dios, se hará llamar Dios y será adorado como Dios. ¿Y dónde quedaba y quién gobernaba en nombre de Dios? No era en el templo de Salomón. No era el trono de Dios en el templo de Salomón y en el templo de Jerusalén. Desde ahí gobernó la teocracia, desde ahí gobernó Dios. Por lo tanto, la Biblia es hecha de judíos para judíos. No, usted venga a hacerse paso ahora de judío, usted que nació aquí ahí en Arroyo de Piedra, ahí en un matorral aquí que nunca le gustaron ni los libros ni nada y ahora ya te compró una Biblia en una esquina, puso en un garaje una vaina y ahora la idea queda negociar y hacer billetes. Entonces se van todos en lance ristre contra una iglesia que realmente ella no es ramera por la Biblia. Ella es ramera sencillamente porque la misma Roma, según su fundación, fue fundada por una loba, y loba en el antiguo latín significa lupus, y lupus significa puta. Alguna prostituta le dio los senos a estos muchachos, y ahí viene la leyenda, el mito, como hay muchos mitos y leyendas en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Que no defendamos nada de esas cosas, pero investiguemos y analicemos la cuestión de otro punto. Todos lanzan ristre, el Quijote se fue lanzan ristre contra los molinos de viento, otros se van contra el aguijón, ya. Otros contra que la culpa es del diablo y el castigo es de Dios.
Cuando tenemos la Sagrada Escritura tenemos un libro histórico, un libro que narra la creencia, la observación, la inspiración de Dios para un mundo mejor. Pero somos cristianos y cada vez somos peores, nos volvemos que, porque bueno, y ahora me merezco que a mí me tienen que llenar de plata porque yo dejé de ser marihuanero. Dejé de robarme la cartera en la esquina y ahora en el nombre